Nuestro genio renacido no buscaba simples herramientas desechables. Quería forjar los cimientos de su nuevo imperio. Todo soberano supremo necesita súbditos leales para disfrutar de una vida llena de lujos y tranquilidad. Solo observad. Convertiré el yermo helado de Faelia en el paraíso más magnífico de todo el continente. Y aquí cerramos este épico capítulo. Guerreros, si la sangre os sirvió con esta historia, destrozad ese botón de me gusta. Vuestro apoyo es el maná que alimenta este canal. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en la próxima gran batalla. Nuestro invencible protagonista era el héroe del imperio. Pero su adicción por provocar a los monstruos siempre lo metía en problemas mortales. Durante una misión crítica, desenvainó su espada preparándose para la masacre. Estaba listo para aniquilar a esa bestia escamosa. Pero el destino puede ser cruel. Un paso en falso. Y cayó directamente al fondo del abismo. Al recuperar la conciencia, una voz misteriosa resonó en la oscuridad. Abrió los ojos lentamente. Ante él apareció una diosa de deslumbrante cabello plateado. Su belleza era simplemente irreal. De repente, la mujer depositó un cálido beso en su frente. El corazón de nuestro héroe dio un vuelco. Por todos los dioses de la guerra. ¿Acaso por fin había llegado su época de romance dorado? Rechazar la iniciativa de una mujer tan hermosa sería un pecado imperdonable, pero justo cuando planeaba usar todo su encanto, la cruel realidad lo golpeó como un martillo. Miró sus extremidades, eran unas diminutas y regordetas manos de bebé. ¿Cómo se suponía que iba a conquistar el mundo con esto? Entonces, la hermosa mujer habló con voz angelical. Eren, mi precioso bebé de luz. ¿Acaso mi pequeño príncipe ya tiene hambre? El impacto mental fue devastador. Nuestro fiero guerrero comprendió la verdad absoluta. El ciclo había comenzado de nuevo, había reencarnado. Ahora estaba atrapado en el cuerpo de un infante llamado Eren. Y aquella inalcanzable belleza resultó ser su nueva madre. Para ser brutalmente honestos, esto ya no era ninguna novedad para él. Había reencarnado incontables veces en el pasado. Era solo otro martes en su eterno ciclo de vidas. Manteniendo la mente fría como el hielo, Eren analizó tácticamente su entorno. El nivel de detalle era impresionante. Estaba claramente en una habitación de la alta nobleza medieval, típica arquitectura de fantasía occidental. Pero un profundo suspiro de frustración escapó de sus labios. Extrañaba profundamente la era moderna, la tecnología avanzada, el lujo desmedido, y sobre todo la suprema comodidad. Sobrevivir en esta era primitiva sin inodoros de alta tecnología iba a ser su mayor prueba de resistencia. ¡Qué época tan salvaje! Desviando la mirada de su madre, sus agudos sentidos detectaron a una joven doncella. Una chica bastante adorable, a decir verdad. El veredicto final era irrefutable. Había renacido en el seno de una familia aristocrática europea. Sin lujos modernos, es cierto, pero al menos disfrutaría del privilegio supremo de la nobleza. El prestigioso estatus de joven amo heredero no estaba nada mal. Al cruzar miradas con la mujer que lo sostenía, sintió un aura de calidez abrumadora. Esos ojos brillaban con un amor incondicional, una devoción pura y sanadora. A través de su interminable viaje por innumerables vidas, Eren había conocido a la peor escoria de la humanidad. Madres crueles con corazones de hielo. En una ocasión, su destino fue tan sombrío, que fue arrojado a la basura el mismo día de su nacimiento. En otra miserable encarnación, solo fue tratado como una herramienta de hacer oro, siendo esclavo del trabajo hasta colapsar. De repente, las palabras de la sirvienta rompieron su trance. Se dirigió a su madre como Lady Livana, y a él le otorgó el título de Su Alteza Imperial. Las piezas del rompecabezas se encajaron violentamente. Su madre no era más que una antigua sirvienta del palacio. Él era un príncipe real, pero con sangre de plebeyo corriendo por sus venas. Las estrictas leyes de la realeza eran implacables. Un príncipe nacido de una cuna tan baja jamás tendría derecho a reclamar la corona sagrada. Estaba completamente desterrado de la línea de sucesión. Ao notar el aura de tristeza de Livana, el pequeño Eren alzó su manita temblorosa. Con una compasión milenaria, secó las amargas lágrimas del rostro de su madre. Ese simple y tierno gesto de un genio encubierto trajo una paz inmensa al atormentado corazón de la mujer. Al diablo con el maldito y ensangrentado trono. En su vida número 101, Eren solo anhelaba alcanzar la máxima tranquilidad. Ya había derramado ríos de sangre en el pasado,
Esta vez, su único objetivo era vivir como un rey holgazán. Ser un príncipe sin ninguna autoridad política significaba tener un banquete infinito y lujos sin preocupaciones. Dormir, comer y ver pasar los días en el majestuoso palacio, ese era el verdadero y sagrado camino hacia el paraíso absoluto. Pero de pronto, un escalofrío mortal recorrió su pequeña espalda. Los macabros recuerdos de las guerras dinásticas invadieron su mente. En la sangrienta y despiadada lucha por el poder imperial, los más débiles siempre son los primeros en ser masacrados. Un príncipe sin talentos en medio de la corte imperial. Era la receta perfecta para recibir una copa envenenada en el capítulo 1. Sin influencia militar ni respaldo noble, solo sería un peón descartable en este juego de tronos. Sin aliados ocultos en las sombras. Sin el poder absoluto empuñado en sus manos. ¿Cómo iba a protegerse a sí mismo y a la única persona que lo amaba? 3 meses volaron en el calendario. El genio reencarnado se había adaptado por completo a su nuevo cuerpo. Era la hora del despertar definitivo. Utilizando siglos de sabiduría marcial acumulada, inició su cultivo clandestino de energía. En cualquier universo o dimensión paralela, la fuerza bruta y abrumadora es la única ley verdadera. Si te conviertes en el monstruo más fuerte de todo el servidor, ningún arrogante emperador se atreverá a mirarte a los ojos, pero el desafío era colosal. ¿Cómo alcanzaría el nivel máximo de poder estando atrapado en la fragilidad de un bebé? La respuesta definitiva yacía en su arte marcial divino, una técnica secreta de manipulación de energía, forjada con sangre y sudor en su vida número 30, un método supremo y casi blasfemo que desafiaba la voluntad misma de los dioses. Le permitía absorber simultáneamente la energía celestial y el maná primigenio. Pero lo verdaderamente aterrador de este arte era su capacidad de canalizar un aura destructiva incluso antes de que le saliera su primer diente. Ningún mortal sospecharía del aura de un infante. Era el engaño perfecto, el hackeo del siglo. Un truco tan roto que los cielos temblarían. Si entrenaba hasta los 10 años, tendría el inmenso poder de 60 años de cultivo. Y al alcanzar sus gloriosos 20 años, ostentaría el poder apocalíptico de 180 años de dominio puro. Estaba literalmente rompiendo las reglas de este mundo de fantasía. El pequeño prodigio aceleró brutalmente el flujo de su núcleo. El maná denso inundó hasta la última de sus diminutas venas. Un calor infernal abrazó su espíritu interior. El vértigo golpeó su pequeña cabeza como un martillo de acero. La acumulación de energía estaba a punto de romper sus propios límites, cuando de repente, las puertas de la habitación se abrieron de golpe. Peligro crítico inminente. Eren tuvo que frenar su aura explosiva en seco. La doncella se acercaba con una intención aterradora. Venía a cambiarle el pañal. El sudor frío empapó su frente divina. Un solo toque físico en este estado tan inestable, y toda la energía celestial que tanto le había costado recolectar se desvanecería en el polvo. Pero la diosa de la fortuna le sonrió. Al comprobar que el pañal de su Alteza estaba impecable, la sirvienta dio media vuelta. Eren exhaló un suspiro de alivio digno de un maestro marcial. El tiempo de las restricciones había terminado. Observen todos cómo el Rey Supremo reclama su trono de poder. Eren no sabía cuánto más resistiría su frágil cuerpo mortal. El peligro de explotar por sobrecarga era real. Pero retroceder jamás fue una opción en su vocabulario. Prefería ser aniquilado por las fuerzas cósmicas que vivir arrodillado como el títere de un destino mediocre. Forzó la circulación de su aura más allá de los límites de la vida y la muerte. Todo sacrificio era válido por asegurar su futura vida llena de lujos y holgazanería. Un llanto ensordecedor de bebé sacudió los cimientos de la habitación. El corazón de la doncella casi se detiene por el pánico extremo. Corrió desesperadamente hacia la cuna de su Alteza, pero para cuando ella irrumpió en la alcoba real, el gran maestro reencarnado ya había sellado su circuito de maná. Solo unas finas gotas de sudor traicionaban su titánico esfuerzo espiritual. Engañada por la ilusión de una fiebre común, la sirvienta corrió a prepararle un baño de hierbas curativas. El plan maestro seguía su curso. El agua purificadora supuestamente calmaría el malestar del infante. En cuanto la puerta se cerró y quedó completamente solo, el pequeño monstruo alzó sus puños en señal de victoria absoluta. El milagro se había consumado. El legendario escudo de agua supremo por fin era suyo. Sumergirse en las esencias mágicas fue tocar la gloria con las manos.
Una sonrisa perversa y calculadora iluminó su angelical rostro. El tejido mismo de la realidad temblaba en esa habitación. Había reescrito por completo el flujo del maná ambiental con su técnica sobrehumana. Con esta matriz de aura evolucionada operando a su favor, se volvería invencible simplemente comiendo puré y durmiendo la siesta. El reloj de arena cósmico estaba de su lado. Solo necesitaba el tiempo suficiente para que su cuerpo físico alcanzara la madurez de un adulto. Y entonces, ningún dios, demonio o emperador podría siquiera rasguñarlo. Se coronaría indiscutiblemente como el jefe final invicto de este mundo. Saboreaba con anticipación el dulce néctar de su victoria, una eternidad de descanso absoluto, siendo venerado como la realeza intocable. Tener al mundo entero postrado a sus pies sin mover un solo dedo. Una jugada maestra digna de un genio de 100 vidas. El reloj avanzó implacable durante 5 meses. La constante purificación de su aura divina transformó radicalmente sus músculos y canales mágicos infantiles. Su velocidad de crecimiento aplastaba por completo a cualquier genio prodigio de su misma edad. Su piel absorbía el maná del aire como si fuera un devorador de mundos. Un hermoso día. Lady Livana lo levantó suavemente en sus brazos, y con una sonrisa que iluminaba la habitación, prometió revelarle un tesoro de valor incalculable. Y la gran sorpresa fue sacar un simple y patético sonajero de madera. El orgullo milenario del antiguo guerrero Eren fue pisoteado sin piedad. ¿Acaso yo, un ser ancestral y todopoderoso, debo perder mi valioso tiempo sacudiendo juguetes infantiles? Pero la mínima gota de tristeza en los ojos de su madre era su única y verdadera debilidad. Con una actuación digna de llevarse todos los premios imperiales, fingió que aquel trozo de madera era el artefacto mágico más fascinante del universo. La vida de un genio encubierto es un verdadero campo de batalla emocional. En lo más profundo de su alma de antiguo guerrero, suspiraba lleno de impotencia. Un temible monstruo que había vivido incontables reencarnaciones, obligado a derrochar niveles ridículos de ternura solo para complacer a 2 simples mujeres. Después de soportar aquel humillante pero necesario teatro infantil, una alarma de emergencia sonó en su cuerpo. El hambre atacó su estómago con la furia destructiva de un dragón antiguo. Este patético metabolismo de bebé drenaba su energía mágica demasiado rápido. Y la verdadera tortura era no poder articular una sola maldita palabra para exigir su banquete. Por suerte para el imperio, su atenta sirvienta detectó a tiempo la crisis del pequeño tirano. Mientras disfrutaba de su cálido biberón, el pequeño Aren agudizó sus sentidos. Lo que escuchó de su madre y la sirvienta heló su sangre más que el mismo invierno. Los fondos de este año estaban completamente agotados. La crisis económica era devastadora. Sin oro para los salarios, el castillo se vaciaba de sirvientes a un ritmo alarmante, y las raciones diarias de comida se reducían a simples migajas. La sombra de la miseria cubría su nuevo hogar. Pero el amor de una madre es un escudo inquebrantable. Lady Levana sacrificaba su propio alimento para mantener fuerte a su hijo. Sin embargo, la verdadera amenaza acechaba en las sombras. El crudo y despiadado invierno estaba a punto de caer sobre ellos. Con la tierra congelada y una boca más que alimentar, la muerte por inanición era un destino sombrío pero posible. Aren abrió los ojos de par en par. ¿Reencarnar como un príncipe de sangre real solo para morir de hambre? ¿Qué broma tan cruel del destino? La leal sirvienta rogó a Lady Levana que buscara la piedad del rey. Pero el orgullo de su madre la hizo negarse, excusando al monarca con supuestos deberes imperiales. Una furia ardiente estalló en el pequeño pecho de Aren. ¿Ese hombre que se hacía llamar padre ni siquiera podía visitar a su propia sangre? ¡Qué absoluta escoria! ¿Acaso este supuesto rey era solo un cobarde de la peor calaña? La indignación hervía en las venas del joven príncipe. No importa cuán frío sea el corazón de un gobernante, abandonar a tu familia en la miseria es un pecado imperdonable. Aren dedujo rápidamente la verdad de este palacio. Seguramente las víboras del harén real habían tejido una red para aislar a su madre. Al mirar los ojos cansados de su noble creadora, una promesa inquebrantable se forjó en su alma. Puede que su cuerpo sea el de un frágil infante, pero su mente era la de un genio supremo. La protegería sin importar el costo. Esa misma noche, bajo la pálida luz de la luna, el joven príncipe trazaba su plan maestro desde la cuna. Sobrevivir al abismo helado del invierno era la misión de rango S que debía completar de inmediato. Su mente calculaba a la velocidad del rayo.
Necesitaban montañas de oro para comprar provisiones, y ríos de leña seca para mantener vivo el fuego. Las opciones parecían nulas, hasta que una chispa iluminó su brillante mente. La respuesta estaba literalmente frente a sus ojos. Su mirada se clavó en los trozos de carbón oscuro de la chimenea. En su vida pasada, él conocía el secreto de la alquimia moderna. El carbón no era más que carbono impuro. La mismísima base de los diamantes. Su madre guardaba una joya modesta, prueba de que en este mundo de fantasía las piedras preciosas poseían un valor astronómico. Una sonrisa arrogante se dibujó en su pequeño rostro. El juego de la supervivencia estaba a punto de cambiar a su favor. Si no tenían riquezas, él mismo forjaría su propio tesoro legendario. Para un plebeyo, el carbón es solo leña oscura, pero para un maestro táctico como Aren, era la semilla de una fortuna incalculable. La idea de transmutar simple ceniza en la joya más pura era algo que solo un intelecto divino podría concebir. Aren casi se echa a reír a carcajadas en la oscuridad. Definitivamente soy un genio que nace una vez cada milenio, pensó con orgullo. Esperó pacientemente a que el manto del sueño cubriera el castillo. Era la hora de mostrar su verdadero poder. Su objetivo era simple pero extremadamente peligroso: sintetizar un diamante perfecto en una sola noche. Aren comenzó a canalizar su inmenso maná oculto. Su diminuta mano apuntó al carbón. Combinó una temperatura infernal con una presión aplastante, inyectando cada gota de su energía espiritual en el núcleo. Era una técnica de rango divino. Un solo error en el flujo de maná, y todo su esfuerzo sería cenizas. El sudor perlaba su frente, pero su voluntad era de acero. La imagen de la dulce sonrisa de su madre alimentó su espíritu indomable. Por ella, borraría la palabra tristeza de este mundo, y entonces, un destello cegador iluminó la habitación. Éxito absoluto. En la palma de su pequeña mano descansaba una gema de pureza incomparable. Para haber sido forjada a la fuerza en una humilde cuna, su resplandor era digno de las bóvedas secretas de un dragón ancestral. El arma financiera estaba lista, pero ahora venía la fase táctica. ¿Cómo entregar un tesoro legendario sin revelar que este bebé era un monstruo reencarnado? Su mente maestra comenzó a tejer la trampa perfecta para engañar a los adultos. Con las primeras luces del alba, la sirvienta entró en pánico total. El príncipe había escapado de sus barreras. Sus ojos no podían creer lo que veían. ¿Cómo un bebé que apenas sabe gatear superó los altos barrotes de madera de su prisión infantil? El rostro sagrado del joven príncipe estaba completamente cubierto de hollín oscuro. El rincón de la chimenea parecía haber sido arrasado por un pequeño huracán, pero el verdadero terror la paralizó cuando vio que el bebé masticaba algo peligrosamente duro. Creyendo que el heredero tragaba piedras sucias, corrió a rescatarlo con el corazón en la garganta. Obligó al niño a abrir la boca, y lo que cayó en su mano la dejó sin aliento. Un diamante colosal, brillando con la intensidad de una estrella caída. El impacto visual destrozó el sentido común de la sirvienta. Como la administradora absoluta de las finanzas en ruinas, sabía que semejante reliquia no existía en sus arcas. Lady Levana jamás había poseído una joya de este calibre en toda su vida. La única explicación lógica en su mente mortal era que este niño poseía la bendición misma de los dioses. Una fortuna atraída por su aura celestial. Horas después, el sonido de pesados carruajes de mercaderes rompió el silencio de la antigua fortaleza. Las despensas vacías, antes símbolos de su perdición, ahora rebosaban con provisiones de primera clase y montañas de leña mágica. El fantasma del hambre había sido aniquilado. Aquel diamante impecable había roto el mercado, vendiéndose por una suma astronómica en el gremio. Con este tesoro incalculable, su supervivencia estaba garantizada por los próximos 5 años de manera holgada. Ni el invierno más oscuro podría tocarlos ahora. Sin embargo, la noble Lady Levana temblaba de preocupación, temiendo que el verdadero dueño de la gema reclamara su botín. Pero la astuta sirvienta disipó sus miedos al instante. Este castillo había sido una ruina olvidada durante un siglo antes de que ellas fueran exiliadas aquí. Era un hecho irrefutable que los cielos habían dejado ese tesoro como recompensa divina para el joven príncipe. Aunque la duda aún rozaba el corazón de su madre, una cálida luz de alivio y esperanza iluminó su rostro. En ese momento perfecto, el pequeño Aren gateó hacia ella con determinación, envolviendo los frágiles dedos de su madre con sus diminutas manos. Sus ojos infantiles ardían con un juramento de sangre. Solo espera a que despierte todo mi poder, madre.
Cuando ese día llegue, seré tu escudo absoluto contra el mundo. Y juro que haré que ese maldito rey suplique perdón de rodillas por su abandono. Ese año, la chimenea rugió con un fuego inextinguible, devorando las sombras del castillo marginado. Con la tesorería rebosante de oro fresco, la energía vital del dominio renació por completo. La transformación de su entorno era simplemente espectacular. Los leales sirvientes que habían sido despedidos regresaron triunfantes a sus puestos, y las recompensas se multiplicaron. Pero para el invencible Aren, su mayor victoria no fue la riqueza obtenida, sino haber borrado para siempre las nubes de tristeza del rostro de su madre. Tal como lo habían calculado sus instintos, la sonrisa de su madre era la magia más hermosa de este universo. Los registros imperiales dirían que fue el invierno más gélido de la historia, pero dentro de esos muros de piedra, vivieron una primavera de calor infinito. Como un parpadeo en la corriente del tiempo, nuestro prodigioso príncipe alcanzó su primer año de vida. Lady Levana, desatando su instinto maternal, lo sepultó bajo una montaña de sedas nobles. El niño fue tratado como el muñeco de pruebas de la realeza. Su orgullo de guerrero maduro estaba siendo pisoteado sin piedad. ¿Por qué los mortales enloquecen tanto por vestir a un ser superior con lazos y encajes abrumadores? Esto es una tortura psicológica. Usando su intelecto táctico, fingió un llanto ensordecedor para escapar del tormento. Cayendo en la trampa magistral de su hijo, la madre lo depositó suavemente en su cuna real. Desde las sombras, sus agudos oídos captaron información crucial. Una gran gala se aproximaba para celebrar su nacimiento, el evento que lo marcaría oficialmente ante el imperio. Un aura de entusiasmo radiante y nunca antes vista rodeaba a Lady Levana ante este reconocimiento público. Mientras tanto, el engranaje mental de Aren comenzó a girar a toda velocidad. Un banquete de la alta nobleza significaba entrar en el verdadero campo de batalla político. Aristócratas de alto rango y lobos sedientos de la familia real se reunirían bajo el mismo techo. Era la alineación perfecta del destino. Por fin podría escanear de cerca al anciano tirano que los había arrojado al abismo del olvido absoluto. En un abrir y cerrar de ojos, la noche del sangriento banquete estalló en colores. Observando los estandartes dorados y los lujos desbordantes, Aren calculó que su madre había invertido una fortuna estratégica para asegurar su imponente lugar en esta cueva de leones. Melodías clásicas flotaban en el ambiente saturado de hipocresía, mientras las ropas más raras del reino desfilaban por el gran salón. Hoy, él era el protagonista indiscutible, pero mientras recibía caricias y falsos halagos, sus instintos de supervivencia se activaron de golpe. Múltiples intenciones hostiles y venenosas se clavaron en su pequeña figura. Sombras acechaban entre sonrisas fingidas. Fiel a su naturaleza estoica, Aren las ignoró por completo. Su único objetivo de cacería era identificar la firma de aura de su supuesto y ausente padre. Quería grabar en su memoria el rostro del cobarde que jamás se dignó a cruzar la puerta para ver a su noble esposa y a su heredero recién nacido. Una basura de proporciones épicas que merecía ser purgada. La tensión en la sala principal cortaba la respiración. Y entonces, la presión atmosférica del salón cambió drásticamente. La facción principal de la familia imperial hizo su imponente entrada. Su sola presencia marcaba el inicio oficial del caos. Los ojos de Aren se clavaron en la elegante mujer rubia que lideraba la marcha. Así que esta es la emperatriz principal, pensó el genio reencarnado. La presión opresiva que emanaba de ella no era ninguna broma. Si ella era la reina del tablero, entonces los mocosos arrogantes que marchaban a su lado debían ser sus molestos medio hermanos de sangre real. Activando su ojo analítico, evaluó cada uno de sus pasos. Envueltos en mantos de soberbia, caminaban como si pisaran a simples mortales. Pero entonces, cometieron el error más fatal de sus patéticas vidas. Pasaron frente a Lady Levana ignorándola como si fuera basura invisible. El aura asesina del pequeño Aren amenazó con destrozar el salón. Acaban de cruzar la línea de la muerte, malditos insectos. Aunque la humillación flotaba en el aire, su madre mantuvo una postura elegante e inquebrantable. Una verdadera reina sin corona. Pero justo en ese instante de tensión extrema, los agudos sentidos de Aren detectaron una anomalía escalofriante en las sombras. La expresión de mi madre cambió de repente. Un estruendo resonó en la gran sala. Al girar mi pequeña cabeza, lo vi. El mismísimo rey había hecho su gran entrada. Apenas mis ojos se cruzaron con los suyos, sentí un torrente de maná absolutamente monstruoso.
Esa presión abrumadora silenció al instante a esos nobles charlatanes. Este hombre estaba en un nivel de poder completamente diferente, no era alguien con quien jugar. Segundos después, el monarca nos lanzó una mirada glacial a mi madre y a mí, sin decir ni una sola palabra. El banquete retomó su curso normal. Los nobles de bajo rango comenzaron a desfilar, entregando sus obsequios y falsas felicitaciones. Pero la alta nobleza compartía un rasgo asqueroso, un desprecio absoluto y descarado hacia nosotros. Maldita escoria aristocrática. ¿Cómo se atreven a mirar de esa forma a mi dulce madre? Solo esperen a que este cuerpo recupere su verdadera fuerza. Les juro que los aplastaré uno por uno. Estuve a punto de usar mi llanto potenciado con maná para destrozarles los tímpanos a todos. Sin embargo, eso pondría a mi madre en una posición terrible. Así que decidí perdonarle la vida a estos insectos pretenciosos. Tragaré mi furia demoníaca solo por ella. Hablen toda la basura que quieran. Este gran príncipe ya se aburrió de su circo y necesita su siesta reparadora. Estaba a punto de rendirme al sueño cuando un pellizco salvaje interrumpió mi paz. Oye, eso duele de verdad. Abrí los ojos para fulminar al culpable. Resultó ser una mocosa rubia, seguramente la hija de alguna dama de la corte. Tienes suerte de ser una niña humana, o conocerías mi ira. Mientras tanto, en el centro del majestuoso salón, las demás concubinas del emperador se acercaron a felicitar a mi madre. Pero sus sonrisas venenosas no engañaban a mis ojos veteranos. El ambiente denso aceleró el final del banquete, y justo cuando pensamos que este teatro había terminado, una voz cortó el aire. ¿Cuánto tiempo sin vernos, querida? La emperatriz había llegado con su hijo mayor. Su único objetivo era pisotear nuestro honor y presumir frente a todos al perfecto heredero al trono. Menudo espectáculo patético. Yo observaba esta farsa con total desprecio. Esa devoción fingida me daba náuseas. Tal como calculé en mi vida pasada, esta víbora jugaba en una liga muy superior a los nobles comunes. Con una sonrisa falsa, la emperatriz exclamó: «Oh, es igualito a su madre, qué criatura tan adorable». Pero mi mente maestra no caería en su trampa barata, su tono era dulce como la miel, pero su aura desprendía puro veneno mortal. Si realmente tuviera una gota de piedad hacia nosotros dos, el presupuesto de nuestro palacio no estaría en la ruina absoluta. Esta mujer es la que mueve los hilos de nuestra miseria. Sobrevivimos en condiciones deplorables, sin siquiera una guardia que nos proteja de los asesinos. Mis leales doncellas se rompen la espalda haciendo trabajos pesados. Tienen que mendigar por las obras del palacio principal y recolectar retazos de tela vieja para coserme algo de ropa decente. Es una humillación total para un ser superior. De pronto, el supuesto gran monarca se acercó a nosotros. Con voz calmada, nos preguntó si habíamos estado bien todo este tiempo. Mi sangre hirvió de pura rabia contenida. ¿Que si estamos bien? Sin presupuesto, muriendo de frío y hambre. Durante todo el maldito invierno, ¿tú estarías bien? Viejo tacaño y miserable. Cada vez que abre la boca, me dan ganas de desatar mi poder sobre él. Si no llevaras la sangre de mi padre en esta línea temporal, ya te habría borrado de este mundo con mi magia. De repente, el emperador notó mis muecas de desagrado. Rompiendo todo protocolo imperial, se dirigió a mi madre. Le ordenó que le entregara a su hija. Quería cargarme en sus brazos. El monarca quedó en shock al ver mi calma absoluta. Cualquier otro bebé lloraría aterrorizado ante su abrumadora aura asesina. Seguro pensó que este niño tiene agallas. Al fin y al cabo, compartimos la misma sangre letal. Decidí jugar su juego, y le regalé una sonrisa angelical calculada al milímetro. Un hombre que no se derrite ante su propio hijo, no merece vivir. ¿Qué te parece mi técnica secreta de encanto infantil? Pero esto es solo el calentamiento. Es hora del verdadero show. Mi querido y majestuoso padre. Empecé a retorcerme con fuerza, exigiendo que me soltara. Le hice señas claras para que me dejara tocar el suelo. Mi pobre madre casi se desmaya del pánico, con voz temblorosa intentó detener su locura. Su Majestad, el niño aún no sabe caminar. Apenas es su primer año de vida en este mundo. Pero antes de que sus palabras hicieran eco en la inmensa sala, ocurrió el milagro que cambiaría mi destino. Ante la mirada atónita de todos, este genio reencarnado dio su primer paso firme. Mi pequeño cuerpo avanzaba con un equilibrio antinatural.
¿Ves de lo que soy capaz, viejo gruñón? Mi madre y mi fiel sirvienta se taparon la boca en estado de shock. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Sus corazones estallaban de puro orgullo. Mientras tanto, mi mente maestra seguía tejiendo el futuro. Te demostraré que no soy basura como tus otros herederos mediocres. Con toda la corte imperial reunida como espectadores, este era el escenario perfecto. Había llegado la hora de robarse el maldito protagonismo. Pero de repente, catástrofe inminente en el banquete. Un tropiezo estratégicamente calculado por mi brillante mente. Agarré el mantel de seda con mis pequeñas manos. En un abrir y cerrar de ojos, una avalancha de comida gourmet y vino carísimo se estrelló contra el piso. Nadie pudo reaccionar a la velocidad de mi caos. Los nobles gritaron presas del pánico absoluto. Lo que no sabían estos idiotas ignorantes es que todo era parte de mi plan maestro. Activé mi habilidad pasiva de llanto de cocodrilo al máximo nivel. El frío emperador me levantó del suelo a la velocidad de la luz para buscar heridas. Yo, por supuesto, merecía un premio absoluto por esta actuación. Temblaba como una pequeña hoja indefensa. Al confirmar que mi cuerpo divino estaba intacto, la sala suspiró aliviada. Pero mi ropa imperial estaba empapada en vino de alta cuna. Un cambio de vestuario era absolutamente obligatorio en este momento. Y justo en el segundo exacto que yo había orquestado, el emperador se congeló. Al desabrochar mi elegante abrigo exterior, la cruda verdad quedó expuesta ante todos. Llevaba puesta una camiseta interior andrajosa y rota. ¿Cómo era posible que un príncipe de la sangre vistiera semejante basura? La criada principal abrió los ojos como platos, aterrorizada. Ella juraría por su vida que esa misma mañana me había vestido con prendas nuevas. Su confusión era la cereza de mi pastel táctico. El rostro del monarca se deformó por una ira volcánica. El aire se volvió asfixiante, los murmullos estallaron como pólvora. Ese trapo asqueroso es un insulto directo a la corona. El pobre niño debe vivir en la miseria más profunda. La semilla de la duda había florecido con éxito. Incapaz de contener su monstruosa aura destructiva, el emperador rugió de rabia. «Cierren la maldita boca todos ahora mismo». El silencio sepulcral dominó la inmensa sala al instante. Ni siquiera los insectos se atrevían a zumbar bajo esa terrible presión. Lentamente, su mirada asesina se suavizó al posarse en mí. «Mi querido hijo, ¿qué clase de infierno oscuro has tenido que soportar?» «Bingo. Operación exitosa. Volvamos a la mañana de hoy». Mientras las doncellas preparaban mi ropa de gala, yo ejecuté mi jugada maestra. Inyecté maná en mi cuerpo para elevar drásticamente mi temperatura. Luego, destrocé la impecable prenda interior sin piedad. La tela cedió fácilmente ante mis dedos reforzados con energía. Froté la seda contra el suelo para darle ese toque desgastado y polvoriento. Todo para revelar la repugnante verdad oculta del palacio. Detrás del oro y los lujos se escondía nuestra cruda realidad de abandono absoluto. Esa ropa fina era una simple fachada brillante para no pasar vergüenza en mi primer cumpleaños. El aura del monarca volvió a teñirse de un negro amenazante. Clavó su mirada de dragón en mi aterrorizada madre. «Dime qué significa esto. ¿Cómo te atreves a vestir a mi linaje con harapos indignos?» Mi madre temblaba, atrapada en una red mortal. ¿Cómo iba a confesar que el imperio nos mataba de hambre en las sombras? Pero antes de que ella colapsara por la presión, el gobernante supremo reaccionó. «No, es un error interrogarte a ti sobre este desastre». Su mirada letal escaneó a la multitud de nobles sudorosos. Invocó de inmediato al ministro de Finanzas del Palacio Interior, el miserable responsable de repartir nuestra riqueza. El burócrata temblaba como gelatina frente a su rey. «Su Majestad, juro que los fondos se dividieron con equidad perfecta, siguiendo sus santas órdenes al pie de la letra». El emperador liberó su sed de sangre destrozando el suelo. «¿Llamas a estos trapos inmundos justicia financiera? Tráeme los malditos registros contables en este instante. Quiero ver cada gasto documentado frente a mis ojos». Para mí, esta era la oportunidad dorada. Aunque mi pacífica fiesta se había convertido en un sangriento tribunal imperial, esta era la prueba de fuego para descubrir la verdadera naturaleza de mi padre en esta vida. Veremos si este hombre es digno de ser llamado rey. Los pergaminos malditos fueron entregados temblorosamente. Los ojos del monarca escanearon los números corruptos. Una furia ardiente consumió su paciencia. Un fuego mágico brotó de sus manos, incinerando la evidencia corrupta.
Las cenizas cayeron al suelo mientras su rostro reflejaba una ira sin precedentes. Realmente había estado ciego ante nuestro sufrimiento. La temperatura de la sala bajó al cero absoluto, con una voz más afilada que una espada legendaria, pronunció hacia las sombras. Mi amada emperatriz, ¿tienes alguna maldita explicación para este desfalco monumental? La víbora de sangre azul palideció de golpe. Intentó mantener su máscara de hielo respondiendo con veneno oculto. ¿Podría saber qué decían esos papeles quemados? El rey escupió la cruda realidad para que todos la escucharan. El presupuesto real fue desviado descaradamente hacia otros bolsillos oscuros. ¿Acaso no eres tú la gobernante absoluta de este palacio interior? Todo lo que ocurre en estas paredes es tu entera responsabilidad. El trono de la reina de hielo tambaleaba. De repente, desde la multitud cobarde, el arrogante príncipe heredero saltó a la defensa de su madre. Padre, esto es una trampa vil tejida por conspiradores. Mi santa madre jamás se rebajaría a cometer tales atrocidades. El estúpido novato intentó jugar a ser el héroe de esta trágica historia, pero su patética intervención fue cortada por la espada invisible de la autoridad del rey. ¿Qué demonios intentas insinuar con esa excusa? ¿Me dices que su incompetencia la exime del castigo? Tu propio hermano de sangre está viviendo como un plebeyo miserable. Su falta de control nos ha llevado a esta asquerosa vergüenza. Has manchado el honor imperial, mi supuesta gran reina. La decepción en su voz era letal. Cuando la tensión estaba a punto de hacer explotar el salón, mi dulce madre cometió un error. Su Majestad, la culpa no es de ella. Todo es culpa mía, Su Majestad. No soy digna de su divina gracia. El soberano se giró de inmediato, interrumpiendo su lamento. ¿Qué tonterías estás diciendo? Me has dado un heredero que lleva mi sangre. Ese solo hecho te convierte en un miembro legítimo de la familia real. Al escuchar esas palabras protectoras, la señora Levana se mostró profundamente conmovida. Sin embargo, en los ojos de la emperatriz, ardía un infierno de pura cólera y celos. Finalmente, la voz del monarca resonó con autoridad absoluta. Encontraremos al culpable y pagará con su vida. Luego, clavó su mirada gélida en la emperatriz y sentenció. Espero que este miserable incidente no vuelva a repetirse jamás en mi palacio. Tragándose su orgullo, la emperatriz inclinó la cabeza. Le aseguro, Su Majestad, que esta humilde sierva no causará más problemas. Pero mientras pronunciaba esas palabras de sumisión, sus nudillos palidecían al apretar la tela de su lujoso vestido. Forzando una sonrisa de víbora, se dirigió a Levana. ¿Cómo podría compensarte por este malentendido? Por favor, cúlpame de todo para que mi corazón pueda encontrar la paz. Desde su cuna, el pequeño Aren chasqueó la lengua mentalmente. Deja de actuar, vieja bruja. Es imposible que la dueña y señora del palacio interior no supiera nada de este complot. ¿Qué nivel de hipocresía tan repugnante? Este gran príncipe ni siquiera detecta una sola gota de sinceridad en tu apestosa aura. Y esa misma falsedad brillaba en los ojos de las demás concubinas. ¿Cuántas de estas víboras estaban metidas en la conspiración? Finalmente, el asfixiante banquete de celebración llegó a su fin. El problema de los fondos fue resuelto por arte de magia, y poco después, supuestamente atraparon al gran culpable. El chivo expiatorio de este desfalco resultó ser un desafortunado noble de clase baja. Su cabeza rodó sin piedad en la guillotina. Aren se enteró de la sangrienta noticia interceptando los chismes de las sirvientas con su sentido agudizado. Ese idiota solo era un peón sacrificable en el tablero. La verdaderamente maestra detrás de las cortinas es esa maldita emperatriz. Pero el baño de sangre calmó las aguas por ahora. Solo espera, sucia arpía, cuando este príncipe recupere su antiguo poder. Te haré pagar con lágrimas de sangre. Pero antes, necesito mi biberón. ¿Por qué este patético cuerpo de bebé consume tanta energía? Suspirando con resignación, el monstruo reencarnado decidió aprovechar los privilegios de ser un bebé inútil. Comer, dormir y que te sirvan. Tampoco está tan mal. Justo cuando se preparaba para su siesta sagrada tras un festín de leche, una extraña perturbación resonó en el exterior. Su radar espiritual detectó las vibraciones de un carruaje acercándose. Visitas inesperadas en su territorio. Sin dudarlo, Aren canalizó su inmenso maná oculto. Levitó ágilmente fuera de su cuna protectora. Tenía que despertar a la estúpida niñera antes de que entraran. Como el tiempo apremiaba, utilizó la técnica más milenaria.
Un buen pellizco con flujo de aura. ¡Ay! Duele, duele. Perdona, plebeya, pero era una emergencia táctica, pensó el bebé. La niñera se frotó el brazo justo a tiempo para recibir a los invitados. En el umbral apareció la señora Finelia, una de las consortes del rey, acompañada de su pequeña hija, la misma mujer que había temblado durante el banquete infernal. Esta visita furtiva en las sombras de la tarde tenía un propósito claro: evitar los ojos espías del palacio. Tras dejar a su niña jugando en el salón principal, solicitó una audiencia privada con la señora Levana. De pronto, Finelia cayó de rodillas suplicando perdón, dejando a la madre de Aren completamente desconcertada. Con lágrimas de culpa, la consorte confesó su tormento por los oscuros eventos del cumpleaños del joven príncipe. La señora Finelia llevaba sobre sus hombros el pesado estandarte de la otrora gloriosa casa Kenter. En la era de sangre y acero, cuando la guerra devoraba el continente, los Kenter forjaron este imperio a base de fuerza bruta. Ellos construyeron los cimientos de la paz actual. Sin embargo, esa edad dorada ahora no era más que cenizas y polvo en los libros de historia. Sin un heredero varón tocado por el talento de la espada, el prestigio marcial de su linaje se había desplomado al abismo. Los rumores maliciosos en la alta sociedad susurraban que la familia estaba en la ruina absoluta. Para evitar el colapso financiero de su ilustre casa, Finelia tuvo que vender su alma al diablo. Fue obligada por la emperatriz a ser el perro de ataque contra Levana. Consumida por el remordimiento, devolvió cada moneda ensangrentada del desfalco. Te lo ruego, dirige todo tu odio y venganza solo hacia mí. Destrúyeme si quieres, pero por favor, mantén a mi inocente hija fuera de este infierno político. Pero Levana, poseedora de un corazón tan vasto como el océano, se negó a juzgar a una madre desesperada. Rechazó el oro con un gesto elegante y sentenció: considera esta fortuna como la piedra angular de nuestra nueva alianza. Fue entonces cuando Levana bajó la voz y reveló el oscuro secreto, la verdadera razón por la que la emperatriz la cazaba sin piedad. Antes de ascender a los cielos como la mujer del rey, Levana había sido una simple sirvienta de la propia emperatriz. Una esclava que ahora compartía el lecho imperial. Desde las sombras de la habitación contigua, Aren finalmente encajó todas las piezas de este retorcido rompecabezas. Canalizando su ki por las paredes como un maestro asesino, no se había perdido ni una sola sílaba de la dramática confesión. En el pasado, aplastada por su linaje plebeyo, su madre tuvo que tragar veneno y sonreír ante los abusos. Carecía de las garras y los colmillos para defenderse en este pozo de serpientes, pero el viento del destino había cambiado de dirección. Ahora tenía un dragón dormido en su cuna, el príncipe Aren. Incluso si los cielos se caían o la emperatriz atacaba, Levana ya no sería un cordero camino al matadero. Reclutar a Finelia no fue un mero acto de caridad ingenua. En este despiadado juego de tronos, cuando estás acorralado, necesitas una espada aliada que cubra tu espalda. Ser un miembro de la realeza es un dolor de cabeza, suspiró Aren. Un solo paso en falso en este maldito tablero, y terminas decapitado como el chivo expiatorio de ayer. Tras sellar este pacto de sangre y sombras entre las madres, la joven princesa Kania irrumpió en la habitación. De inmediato fijó su objetivo en el indefenso príncipe. ¡Qué audacia! Esta simple mortal se atrevió a pellizcar las sagradas mejillas del protagonista, siendo un monstruo legendario con 100 vidas de experiencia. Aren tuvo que tragarse su orgullo de gran maestro y balbucear tiernamente: maldita sea mi estampa. Mi alma milenaria llora de humillación. Que alguien rescate a este supremo ser de las garras de esta niña. Y así, las hojas del calendario cayeron sin piedad. Un asombroso salto temporal. El majestuoso príncipe Aren ya contaba con 30 meses de edad. A solo medio año de cumplir sus legendarios 3 inviernos en este nuevo mundo. El tiempo fluye como un río implacable, filosofó el niño prodigio. Pero su profunda reflexión interior fue interrumpida por sus propios e indignantes balbuceos de bebé. ¿Hasta cuándo tendré que soportar este patético aparato vocal inmaduro? Mi maldita pronunciación es un insulto a mi intelecto. En su vida pasada, su lengua de plata era un arma letal. Podía conquistar a cualquier dama de la alta sociedad en menos de 10 minutos. Mientras lamentaba la pérdida de su carisma, sus sentidos captaron un aura terroríficamente familiar. Eran los pasos de la depredadora suprema. La princesa Kania había regresado para su dosis diaria de mimos. Aren utilizó todo su sigilo para atrincherarse en un rincón estratégico.
Pero sus defensas fueron penetradas sin piedad. Demonios, esta pequeña lapa es persistente. Si supieras que mi alma tiene edad para ser tu tatarabuelo, niña insolente. Desde que la alianza entre sus madres se forjó en acero, los lazos entre Kanya y Aren se habían vuelto inquebrantables. La princesa despreciaba la compañía del resto de la realeza, sus medio hermanos eran un nido de víboras aburridas, por lo que Aren se convirtió en su refugio personal. Y para demostrar su amor, le aplicó una llave de sumisión letal. Se me apaga la luz, puntos de salud cayendo. Guardias, protejan a su futuro emperador. Justo cuando veía a sus ancestros, una voz cortó el aire. Su Alteza, por favor, los huesos de un infante son como cristal frágil. Era la imponente caballero escolta de Kanya. Benditos sean los dioses y esta salvadora de armadura brillante. Casi me reúno con el Creador en mi tercera vida. La guardaespaldas le recordó a la princesa sus deberes reales. Clases de bordado, pintura y melodías de arpa la esperaban. Eso es una tortura mortalmente aburrida, se quejó Kanya. Sus ojos se iluminaron al detectar un arma legendaria en el jardín. Una simple rama. Empuñando la madera como si fuera la espada sagrada Excalibur, declaró. Mi destino es el camino de la espada. Había espiado el entrenamiento secreto de los príncipes mayores. Desde su posición táctica, el bebé Aren activó su ojo analítico. Oh, mis respetos. Su postura inicial no es basura. Al ejecutar el corte transversal, su centro de gravedad se mantuvo inamovible. Un equilibrio corporal que desafiaba su edad. Técnica cruda, sí, pero un talento natural absolutamente monstruoso. Sin embargo, las frías reglas de palacio congelaron su entusiasmo. La escolta dictaminó que el acero estaba prohibido para las doncellas de sangre real. El destino de una mujer de palacio era ser un adorno perfecto, pero antes de que la caballero pudiera terminar su arcaico discurso, tras ese incidente, Kanya le arrebató la espada para jugar. A nuestro protagonista le dio exactamente igual. Esa determinación es digna de admirar, pensó Aren. Empezaba a sentir cierto aprecio por su hermana mayor. Aunque ella se la pasaba molestando al noble príncipe, su voluntad y astucia eran un diamante en bruto. El tiempo fluyó como un río, y nuestro pequeño prodigio alcanzó los 5 años de edad. Observando a los demás cabalgar bestias de guerra por la pradera, nuestro genio suspiró frustrado sobre su caballito de madera. ¡Qué humillación para un guerrero legendario! Pero a su edad, nadie se atrevería a darle un corcel de verdad. Si un solo rasguño marcara la piel del príncipe, las cabezas de todos los sirvientes rodarían sin piedad. Así de cruel era la ley de esta dinastía feudal. Ganarse el pan en este castillo era caminar sobre el filo de una cuchilla. Tras reencarnar una y otra vez, sumando casi 100 vidas, Aren había grabado una verdad absoluta en su alma. Ser un genio deslumbrante era una maldición que solo atraía la desgracia absoluta. Como el espadachín más letal, todos buscaban su cabeza para alcanzar la gloria. Cuando el cielo le otorgó una afinidad mágica suprema, tuvo que masacrar a ejércitos de asesinos sedientos de su poder. Con el conocimiento acumulado de 100 reencarnaciones, siempre terminaba siendo el epicentro del caos mundial. Ahora, el invencible Aren enfrentaba a su peor enemigo. La academia, su doncella, Nani, le anunció su cruel destino. Alteza, ya tiene 5 años. Es hora de pulir su intelecto. En su mente, Aren maldecía a los dioses. Maldita sea. He vivido más de 100 vidas. ¿Cómo se atreven a mandarme a estudiar? Después de tantas existencias llenas de sangre y deber, esta vez solo quería vivir en paz y absoluta pereza. Pero el destino de la realeza es ineludible. La estricta ley imperial exigía que el tormento académico comenzara a los 5 años. Nani dejó caer una montaña de grimorios sobre la mesa. El rostro de Aren palideció como un fantasma. ¿Qué demonios es esta cordillera de papel? Esto es una tortura infantil desmedida. Aburrido de tanta teoría inútil, empezó a hacer malabares con los libros y a construir castillos. Nani casi sufre un infarto al verlo. Le suplicó aterrorizada que se detuviera de inmediato. Este conocimiento es un tesoro sagrado, exclusivo de la alta nobleza. Al ver la mirada severa de su doncella, Aren activó su habilidad definitiva, la rabieta de un crío malcriado. No me da la gana estudiar. ¿Qué vas a hacer al respecto? Sin embargo, la llegada de la mismísima señora Levana desactivó su rebelión en un segundo. Ante su madre,
El gran guerrero tuvo que agachar la cabeza. Sabía que lo hacían por su propio bien. Pero la ironía era letal. Brillar demasiado en la corte era poner una diana en la espalda de sus seres queridos. Por tener la sangre del emperador corriendo por sus venas, el talento de un hijo ilegítimo solo despertaría envidias mortales. Es injusto. Pero este mundo está podrido, pensó. Cada alma nace encadenada a su propio destino trágico. Nani le susurró que su madre sería inmensamente feliz si se esforzaba. Por el amor a su creadora, el poderoso regresador decidió ceder un poco. Aprendería algo, solo para iluminar su rostro con una sonrisa. Pero el camino de la espada estaba descartado. No moriría en otro duelo, ¿y la hechicería? Ni hablar. Solo atraería la mirada de magos oscuros y envidiosos. Entonces, ¿qué camino debía elegir para sobrevivir como un inútil feliz en esta vida? El misterio se resolvió días después. Un hechicero de la Torre Mágica llegó al palacio. Su misión: medir el maná del pequeño príncipe. Si demostraba talento, sería entrenado en las artes arcanas. Pánico total en la mente de Aren. Mi maná actual aplastaría al archimago más fuerte del continente. Tengo que sellar este poder inmenso de inmediato. En el pasillo, Nani notó su temblor. Intentó consolarlo, asegurándole que sería aceptado. Pobre ilusa. No sabía que el crío temía destruir el medidor. Ser un dios entre mortales es una verdadera tragedia. Pronto cruzaron las grandes puertas. Frente a él estaba el emisario de la Torre Mágica en persona, con solo un vistazo furtivo. Los ojos milenarios de Aren escanearon el flujo de maná del anciano. El examen comenzó. Pero el rostro del mago se torció en una mueca de pura confusión. Declaró, estupefacto, que no sentía ni una gota de magia en el niño. Había inyectado su propia energía en los circuitos del príncipe, pero era como verter agua en un desierto. Nada de nada, cero absoluto. Una sonrisa maliciosa se dibujó en la mente de Aren. Insolente, cuando este soberano oculta su poder, ni los dioses pueden detectarlo. Minutos antes de entrar a la sala, había redirigido su respiración milenaria. Comprimió todo su océano de maná, escondiéndolo en su sistema nervioso periférico. El mago estaba al borde del colapso mental. Un descendiente de la familia imperial, sin una pizca de magia, era una herejía. Tembloroso, le dio la fatal noticia a la señora Levana. Hasta un humilde plebeyo tenía rastros de energía vital. Pero este niño era un vacío abismal. Un caso jamás visto en la historia de la humanidad. Al saber que su amado hijo jamás sería un hechicero, el corazón de Levana se partió en 1000 pedazos. «Perdóname, madre», susurró Aren en su mente. «Este es solo el primer paso en mi brillante plan para ser la escoria de la familia». Y así pasamos al siguiente acto de esta farsa. Este joven de armadura reluciente es Lanfield, un caballero prodigio asignado como su instructor de espada personal. Para el mundo exterior, Lanfield era una bestia con el acero. Pero ante los ojos del veterano de 100 guerras, sus movimientos estaban llenos de brechas mortales. «He masacrado demonios primordiales», pensó el protagonista. «¿Cómo pretenden que este novato me enseñe algo útil?» Aren bostezó y le soltó una excusa infantil. «No quiero hacer cosas difíciles. Kanya usa pesas de restricción. Eso da mucho miedo». Lanfield sonrió con arrogancia juvenil. «No tema, Alteza. Esas técnicas extremas son exclusivas del linaje Kents. El camino de la espada requiere fuerza brutal, sí. Pero el equilibrio y la fluidez son el alma del guerrero. Empezaremos desde lo más básico y mundano». Llegó la prueba de equilibrio, y Aren fingió tener vértigo, fracasando patéticamente. Siguiente prueba, flexibilidad corporal. Lanfield pensó que los músculos tiernos de un crío se doblarían fácilmente, pero Aren se quedó tieso como una maldita tabla. Al golpear al muñeco de paja, dejó caer la espada de madera a propósito. Un desastre absoluto, la humillación total. Fingiendo tristeza, el genio actuó su papel a la perfección. «Parece que no nací para sostener una espada». Lanfield le dio unas palmaditas en la espalda, sintiendo lástima. «Es su primer día, Alteza. La perseverancia forja al guerrero». Todo había sido una magistral obra de teatro. ¿La verdadera razón? Los afilados sentidos de Aren habían detectado a un espía oculto en el bosque. «Ja, ese inútil jamás podrá engañar a este apuesto e invencible genio». Como un reguero de pólvora,
Los rumores incendiaron los pasillos del palacio. El séptimo príncipe es un completo inútil. Menos magia que un campesino y peor equilibrio que un borracho. Cuando esta jugosa noticia llegó a oídos de la emperatriz consorte, una sonrisa venenosa cruzó su rostro de víbora. El hijo de la concubina jamás amenazaría el trono de su propio heredero. Con su reputación por los suelos, apareció Gamil, el único erudito dispuesto a ser su tutor privado. Los demás huyeron aterrorizados al saber que enseñarían a un príncipe basura. Vaya, al menos uno tuvo las agallas de venir, pensó Aren. Gamil estrelló un pesado tomo de lengua común sobre el escritorio. Normalmente, dominar esta gramática básica toma 24 horas. Pero el erudito lo miró con evidente desprecio en sus ojos. Considerando su condición lamentable, Alteza, tómese un par de días. Si no lo logra, nadie lo juzgará. ¿Pero qué clase de actitud era esa? ¿Se está burlando del supremo monarca de 100 vidas? Quería callarle la boca, pero debía mantener su fachada de idiota. La verdad es que, gracias a sus reencarnaciones, Aren ya dominaba todos los idiomas a la perfección. Aprender a escribir y dominar el idioma local fue un juego de niños para él. Mientras todo el castillo dormía profundamente, nuestro protagonista devoraba en secreto un sinfín de documentos sobre este nuevo mundo. Después de todo, la experiencia de sus 100 vidas pasadas no podía desperdiciarse. Esa misma mañana, durante su lección, le declaró con total calma a su tutor que ya dominaba el idioma del continente. El anciano profesor pensó que el niño le estaba tomando el pelo. La gramática del reino era un infierno absoluto. Incluso un genio sin igual necesitaría llegar a los 2 años para leer un libro básico. Y un mocoso de 5 años solo tardaría 2 días en memorizar el abecedario, pero para sorpresa de todos, nuestro príncipe comenzó a leer los textos con una fluidez aterradora, dejando al profesor completamente petrificado. Las lágrimas de pura emoción brotaron de los ojos del maestro. Tener a un alumno tan extraordinario aseguraba su propia gloria. En ese instante comprendió que estaba ante un monstruo del aprendizaje. Rápidamente, la noticia de que el príncipe había conquistado el idioma en apenas 2 días corrió como la pólvora por todo el este. Su reputación estalló entre la alta nobleza. No solo dominaba a la perfección las letras, sino que resolvía ecuaciones matemáticas como si respirara. El culpable de esta filtración fue su propio tutor, quien, ahogado en alcohol en una sucia taberna, alardeaba a gritos de haber descubierto el talento celestial del joven príncipe. Inevitablemente, estos rumores llegaron a oídos del mismísimo rey. El monarca reflexionó y se dio cuenta de su error. Obligar a un genio a estudiar cosas que odiaba, como el manejo de la espada y la magia, era una crueldad innecesaria. De inmediato, le ordenó a la reina madre que cuidara con devoción de su hijo, convencido de que algún día, el chico forjaría un destino grandioso. Escondido en las sombras, nuestro protagonista lo escuchó todo. Una sonrisa ladina se dibujó en su rostro. Perfecto, ahora solo debo encontrar un rincón tranquilo para vivir rodeado de lujos y holgazanear. Ese es mi verdadero camino real. Para premiar la dedicación de su hijo, el rey le envió una montaña de tesoros impresionantes. Entre cofres desbordantes de oro y joyas deslumbrantes, la aguda mirada de nuestro príncipe se clavó directamente en un misterioso colgante de color carmesí. Con una actitud inocente, les explicó a todos que se trataba de un artefacto peculiar. Si te lo pones, estimula tus ondas cerebrales y elimina mágicamente la fatiga física y mental. Pero eso era una mentira piadosa. Para los mortales, no era más que una baratija bonita. Sin embargo, gracias a su visión suprema, él podía ver el multiplicador de estadísticas oculto en el núcleo de la gema. De repente, un pensamiento cruzó por su mente. Su media hermana estaba sometiéndose a un entrenamiento infernal para convertirse en la próxima heroína del imperio. Así que, jugando la carta del niño bueno, le pidió a su madre que le entregara este objeto sagrado a la chica. La reina madre aceptó encantada, aliviada de ver tanta hermandad. Aquel día, la alegría inundó cada rincón del castillo, celebrando que el rey finalmente había reconocido el valor de su sangre. Una mañana bañada por el sol, nuestro joven erudito le exigió al chef real que preparara todos los postres más exquisitos del palacio. Se sentó en su trono en miniatura y probó cada uno con actitud crítica. Basura.
Todo sabía a cartón húmedo. A estos dulces de la realeza les faltaba el alma del azúcar. Su fiel sirvienta le preguntó si deseaba castigar al cocinero. Pero él, con una mirada profunda, sentenció: no. Tráeme a un maestro alquimista. La verdad oculta era que el mocoso sufría de abstinencia de refresco carbonatado, pero para replicar ese néctar divino, necesitaba el poder de la alquimia prohibida. ¿Qué clase de lunático le daría un hechicero científico a un niño de 5 años? Además, este continente primitivo carecía por completo de los ingredientes fundamentales. Recrear la fórmula secreta de esa bebida negra requería procesos químicos complejos, y él no tenía ni un solo tubo de ensayo. Maldita sea, solo quiero un trago burbujeante para refrescar mi garganta. ¿Por qué el destino es tan cruel conmigo? Pero entonces, la chispa de la genialidad iluminó su mirada. Con el conocimiento supremo de su vida como gran erudito, podría sintetizar la bebida él mismo. Lleno de adrenalina, corrió a su improvisado laboratorio. La alquimia no es más que simple ciencia de secundaria. Nada puede detener la voluntad de este príncipe. Un salto temporal de 3 años. Ahora, a sus imponentes 8 años de edad, la sala de guerra imperial estaba sumida en una acalorada discusión sobre el trazado de un nuevo viaducto comercial. Con los brazos cruzados y mirada afilada, escaneó los planos de ingeniería. Su voz rompió el silencio. ¿Qué clase de incompetente diseño? ¿Este adorno suicida? Un hombre regordete dio un paso al frente, inflando el pecho de orgullo. Fui yo, Alteza. Supervisé esta obra de arte sin descanso. Lo que no esperaba era que el genio reencarnado desatara su furia destructiva sin piedad. Si vuelves a profanar mis ojos con esta basura inútil, te enviaré a limpiar letrinas a la frontera más lejana. El aire se congeló. A continuación, clavó su pequeño dedo sobre un pilar estructural del pergamino. A primera vista parece majestuoso, pero al primer azote del invierno, la acumulación de nieve lo convertirá en una trampa mortal. Los soportes de madera absorberán un peso abrumador, y todo colapsará. Han sacrificado la integridad por ponerle adornos bañados en oro. Como un simple monumento para el ego de los nobles, admito que es una pieza de arte deslumbrante, pero en un distrito comercial abarrotado de civiles, la supervivencia es lo único que importa. Con un tono que no admitía réplica, ordenó que el proyecto fuera destruido y rehecho desde cero. En esa inmensa sala llena de veteranos, nadie se atrevió siquiera a respirar. Desde que fue coronado como el intelecto más temible de todo el imperio, el soberano le había otorgado un poder absoluto. Tenía en sus pequeñas manos las crisis políticas que exigían una mente que rozara la divinidad. Incluso los sabios de barba blanca que llevaban décadas estudiando, eran humillados por el análisis táctico del niño. Era evidente que a ninguno de esos orgullosos aristócratas le hacía gracia someterse a las órdenes de un crío de 8 años. Pero claro, si tu padre es el tirano del continente, más te vale agachar la cabeza. La abrumadora capacidad del protagonista había aplastado el espíritu de la corte entera. Con pavor y respeto, lo bautizaron como el pequeño sabio omnisciente. Cada vez que nuestro héroe escuchaba ese título, un escalofrío de pura vergüenza ajena le recorría la espalda. Era demasiado cursi. Esa misma tarde, se abrió paso hasta la sala del trono. Su objetivo: manipular emocionalmente a su padre para obtener el permiso real y estudiar los misterios de la alquimia. El gobernante, intrigado, preguntó las razones detrás de tal peligroso deseo. Con una mirada llena de falsa lealtad patriótica, el chico recitó su guión: para ser la espada oculta de mi padre y el escudo de esta nación. Como los cielos me negaron el aura de la espada y el maná, mi única arma será revolucionar la tecnología de esta era con la ciencia. Al escuchar estas palabras inmortales, el corazón de hierro del monarca se derritió por completo. Ese es el linaje de mi sangre. Tu cuerpo será pequeño, pero tu ambición para sostener el imperio sobre tus hombros es gigantesca. Bañado en lágrimas de orgullo paternal, el rey selló el decreto con una condición absoluta. Traería al gran maestro alquimista más poderoso para ser su mentor. Mientras tanto, en su mente, el mocoso gritaba de victoria: sí, el sagrado elixir carbonatado está a mi alcance. En cuestión de horas, el edicto imperial hizo temblar el gremio científico. Las mentes más brillantes y arrogantes del reino acudieron en masa a las puertas del palacio.
Convertirse en el tutor personal del príncipe era el trampolín definitivo hacia la riqueza y la gloria eterna. Entre aquella multitud de charlatanes y eruditos, destacaba un genio sin igual. El artífice del escudo de cristal, reflectante, un arma táctica que cegaba ejércitos enteros y blindaba la inexpugnable fortaleza occidental. Aquel hombre de leyenda no era otro que el indomable maestro Diamante. Reconociendo su valía, el mismísimo monarca lo coronó como el guía espiritual de su prodigioso hijo. El choque de titanes ocurrió en el laboratorio privado. Al cruzar miradas, el protagonista arqueó una ceja. El tipo era alarmantemente joven, en su mente imaginaba a un anciano decrépito rodeado de pergaminos, no a un galán de piel tersa. Percibiendo su duda, Diamante le confesó su oscuro secreto. Sobreviví a la explosión de un gas corrosivo durante un experimento prohibido. El precio de mi arrogancia académica fue que todo mi cabello perdiera su color, volviéndose blanco como la ceniza. Con un tono gélido, el tutor lanzó su advertencia. Jugar a ser Dios en este laboratorio es un camino lleno de muerte y locura. Su Alteza no durará ni un suspiro si entra con mentalidad de niño. Pero el pequeño monstruo sonrió con una arrogancia celestial. Guárdese los sermones. Sé que camino al borde del abismo. La alquimia son matemáticas químicas, no trucos de magia barata. No he venido a buscar la piedra filosofal ni a convertir chatarra en oro, como los necios charlatanes de las calles. Mi objetivo es purificar el núcleo de los minerales para forjar el acero definitivo que dominará este continente. El impacto de aquellas revolucionarias palabras fue un golpe directo al alma del experimentado alquimista. Las leyendas se quedaban cortas ante este monstruo de la lógica. Este imperio tiene a un auténtico dios estratega preparándose para gobernar, pensó fascinado. Sin dudarlo un segundo, Diamante hincó la rodilla contra el suelo frío, rindiendo absoluta pleitesía. El gran maestro se arrodilló con reverencia. Juró entregarle al príncipe todo su conocimiento acumulado. Así pasaron los primeros días de este entrenamiento legendario. La sabiduría abrumadora del joven Aren dejó a Diamond sin aliento. ¿Acaso este niño prodigio ya dominaba los secretos de la alquimia? El protagonista sonrió y mintió con calma. Dijo que solo había hojeado algunos libros antiguos. El maestro no paraba de alabar su intelecto divino. Era un verdadero genio caído del cielo. Aren ya dominaba la extracción de esencias puras, un arte que superaba a la alquimia tradicional de los mortales. Su mente conectó los misterios de este mundo con sus vidas pasadas. Todo encajaba perfectamente con sus recuerdos reencarnados. Al amanecer del día siguiente, el soberano del reino recibió un mensaje inesperado. Era una petición directa del príncipe Aren. Exigía la presencia de 4 maestros alquimistas adicionales. Sin dudarlo un segundo, el rey convocó a las leyendas más grandes de toda la nación. La corte real tembló de confusión y miedo. ¿Qué planeaba hacer este niño con los recursos del imperio? El tesoro nacional estaba al borde del colapso absoluto. La tensión se podía cortar con una espada, mientras los nobles murmuraban en las sombras. Aren reunió a su nueva orden de sabios. Declaró que crearía un elixir refrescante, una bebida divina jamás vista en la historia de este mundo. Las caras de los maestros cayeron al suelo. ¿Un simple refresco para plebeyos? Habían viajado desde los confines del imperio. Todo para elevar el honor de sus ilustres familias. Y este niño prodigio solo quería que jugaran a ser cocineros. La indignación ardía en sus pechos. Pero Aren levantó la mano con una autoridad aplastante. Les juró una recompensa que superaría sus sueños más salvajes. En su diccionario no existía la palabra fracaso. Cuando un ser reencarnado actúa, el destino obedece. Días más tarde, las aguas gaseosas naturales de todo el continente llegaron a la capital. Pero una maldición invisible había corrompido los cargamentos, estaban completamente arruinados. Sin inmutarse, el genio decidió desafiar las leyes de la naturaleza, crearía el gas vital con sus propias manos, repartió pergaminos con sus fórmulas sagradas. Les dijo que era un conocimiento básico y muy sencillo. Solo tenían que usar un poco la cabeza. Pero los sabios más grandes del imperio estaban en shock, sudaban a mares al leer aquellas ecuaciones divinas. Por los dioses antiguos, esto no tenía nada de simple. Unos días después, bajo el sol abrasador, el primer prototipo de agua carbonatada artificial estaba listo. Incluso el protagonista se sorprendió de su velocidad. Explorar los límites de lo imposible,
Esa era la verdadera magia de la alquimia. Aren alzó el vaso y declaró su victoria absoluta. Este elixir sería la salvación de todo el reino. Su explosión de sabor guiaría el futuro de la nación. Pero los eruditos lo miraban con profunda sospecha. ¿De verdad este líquido burbujeante cambiaría el mundo? La textura era fascinante, pero el sabor puro era un castigo divino. Aren soltó una carcajada llena de confianza. Claro que no se tomaba así, novatos. El secreto estaba en la fusión de los elementos. Había que mezclarlo con el néctar de las frutas o licores añejos. Su plan maestro de crear la mítica bebida negra había fallado. Faltaban los ingredientes de su vida pasada, así que nació el legendario refresco de frutas. El primer milagro fue una explosión cítrica de limón. El equilibrio perfecto entre la dulzura y el poder. Los maestros alquimistas cayeron de rodillas al probarlo. Jamás imaginaron que algo tan simple ocultara tanta grandeza. Y así, la obra maestra del príncipe Aren cobró vida. La onda expansiva de esta invención sacudió cada rincón del imperio. En su vida anterior, esto era solo una bebida para las masas, algo que cualquier mortal podía comprar con monedas de cobre. Pero en este mundo de fantasía, se convirtió en oro líquido. Un lujo exclusivo de la alta nobleza, que comenzó a llenar las arcas del reino a una velocidad aterradora. La economía de la nación resurgió como un fénix de sus cenizas. Habrían jurado lealtad desde el primer día. El tiempo voló y pasaron 2 años. Aren alcanzó sus 10 inviernos, mientras la princesa Kania cumplía 16. Su aura con la espada se había vuelto afilada como un colmillo de dragón. Ya dominaba todos los fundamentos del camino marcial. A los ojos de nuestro protagonista, ella aplastaba a cualquier prodigio de su edad. Mientras tanto, el monopolio del elixir burbujeante seguía imparable. Había cimentado una paz económica inquebrantable en la nación. La sangre que corría por las venas del príncipe venía de Levana Anders, una casa noble que había caído en la desgracia y el olvido, sobreviviendo a duras penas en un territorio marchito. Sufrían como simples plebeyos bajo las garras del destino. Al descubrir la triste realidad de la familia de su madre, el protagonista desató su poder de influencia sin piedad, les entregó el control absoluto del nuevo oro líquido. Cuando la bebida se convirtió en una fiebre incontrolable, la casa Anders se alzó hacia la cima de la riqueza en un parpadeo. Incluso la orgullosa princesa de hielo, Kania, sentía punzadas de envidia hacia su hermanito menor. Ese mocoso era el puto amo de las leyendas. Una tarde, Aren planeaba una misión secreta de pura pereza. Quería arrastrar a su hermana a tragar gofres y beber néctar gaseoso. Pero la guerrera tenía otros planes sangrientos en mente. Lo agarró por el cuello para un duelo a muerte de entrenamiento. ¿De qué servía amasar montañas de oro si eras débil como un insecto? El poder sin fuerza marcial era solo una ilusión pasajera. En medio del choque de aceros, Aren leyó el alma de su hermana. El deseo ardiente de forjar con sus propias manos a un dios de la espada. Esa ambición desmedida había convertido a una frágil flor en una bestia de combate. Al llegar el cenit del sol, el Rey Supremo ordenó la presencia del genio en el gran salón. Mientras el chico devoraba sus postres con tranquilidad, el monarca soltó una bomba que casi le rompe el cuello. ¿Ya has pensado qué trono político vas a reclamar, hijo mío? El pobre niño tosió como si hubiera tragado veneno letal. El viejo zorro sonrió con malicia y continuó su ataque. Sé que eres joven, pero con tu intelecto divino nadie se atrevería a desafiarte. Sin embargo, nuestro perezoso protagonista lo rechazó en seco. Ni de broma me meto en ese infierno burocrático. En esta vida solo vine a tumbarme y rascarme la barriga. Lo siento mucho, viejo, pero paso olímpicamente. Fingió humildad y dijo que no merecía tanto honor. Su corazón solo latía por los misterios de la magia y la ciencia. Su mente trabajaba a 1000 por hora evaluando el peligro. El mismísimo príncipe heredero aún no tenía un asiento en el consejo. Meterse ahora sería un suicidio político. La facción de la emperatriz oscura seguía al acecho entre las sombras. Este niño prodigio sabía exactamente dónde no pisar para no volar por los aires. El cariño de un padre era una cosa inofensiva, pero recibir el poder absoluto del Estado era una sentencia de muerte. Los buitres de la familia real lo despedazarían por pura envidia. Las llamas de una guerra de sucesión consumirían el palacio entero. En la corte, la ley de la jungla era más cruel que en las montañas. Sentarse en el trono te daba las alas de un águila imperial.
pero si tu aura era débil, te arrancarían las plumas vivo. Un cazador veterano de miles de vidas pasadas lo sabía mejor que nadie. Aunque, para ser sinceros, su poder oculto ya lo hacía invencible. Al despuntar el alba del siguiente día, Aren montó su corcel para una expedición fuera de los muros. Era la primera vez que rompía las cadenas doradas del castillo. Los rayos del sol acariciaban su piel y el viento soplaba con fuerza. Por fin respiraba el dulce y embriagador aroma de la libertad. Después de trabajar como un esclavo, merecía este descanso celestial. Pero la fiera de su hermana Kanya cabalgaba a su lado. Detrás de ellos, un batallón de caballeros de élite los escoltaba. Un simple paseo custodiado por guerreros que rompían los límites humanos. Tener al gobernante supremo como papá era un hack del sistema. Avanzaban por el sendero cuando un escalofrío recorrió su espina dorsal. Sus instintos divinos gritaron peligro y frenó en seco. El bosque frente a ellos apestaba a fluctuaciones de maná oscuro. Advirtió a la princesa con una mirada fría como el hielo. Bestias sedientas de sangre acechaban en la penumbra. Ella alzó una ceja, dudando de las palabras de un niño. Aren solo sonrió, alegando que su sexto sentido estaba despertando, ignorando por completo la advertencia de su hermano menor. Kanya espoleó a su montura hacia las fauces del abismo. Los caballeros escolta sudaron frío y le confesaron la verdad al príncipe. Este bosque maldito era el campo de exterminio personal de su hermana. La loca de las espadas quería usar esta expedición como excusa. Quería arrojar a su frágil hermanito a las garras del combate real. Aren suspiró en su mente. ¿Acaso parezco un saco de boxeo inútil? Solo estoy sellando mi poder abrumador. Novatos. Segundos después, la comitiva fue emboscada por 20 orcos sedientos de masacre. En las profundidades del bosque maldito, Kanya desenvaina su espada sin un ápice de temor. Con una danza mortal de acero puro envía a esas bestias directo al inframundo. Mientras tanto, nuestro prodigio reencarnado, el pequeño Aren, observa y evalúa el verdadero nivel de su hermana mayor. No solo posee un talento legendario para la espada, sino una frialdad absoluta en combate. El espíritu indomable que irradia es suficiente para asfixiar a cualquier enemigo. Al caer la noche bajo un cielo estrellado, la expedición levanta su campamento base. Alrededor del fuego crepitante, Aren rompe el silencio y le pregunta a Kanya cuál es su verdadera motivación para buscar el poder. Con una mirada melancólica, ella confiesa la cruda realidad: al nacer con el título de princesa imperial, sin importar qué tan divino sea su dominio de la espada, el mundo jamás reconocerá su verdadero valor. Los nobles hipócritas solo dirán que es un simple capricho pasajero y que pronto abandonará el acero. Si ella simplemente acepta las cadenas del destino, llegará el fatídico día en que sea sacrificada, forzada a entregar su vida a un noble desconocido, convirtiéndose en un simple peón de ajedrez para asegurar el poder de la familia real en un matrimonio político. Kanya repudia con toda su alma esa jaula dorada. Su único y más profundo deseo es forjar un camino brillante exactamente como lo hizo Aren. Este niño genio amasó una fortuna incalculable gracias a su propio talento monstruoso. Sin depender jamás de su corona de príncipe, él construyó su propio imperio, ganándose el respeto absoluto de toda la nación. Kanya anhela desesperadamente saborear esa misma libertad. Desea proteger a su linaje con el filo de su propia espada y no siendo vendida en el mercado oscuro de la política noble. Ella está dispuesta a desafiar a los mismos dioses para ser la única dueña de su destino. Al despuntar el alba, Kanya desata una masacre absoluta en el bosque. Su arte de la espada ha alcanzado un reino tan destructivo que cada destello de luz aniquila a un monstruo al instante. Los caballeros de escolta sudan frío y rezan por las pobres almas de las bestias, preguntándose quién en su sano juicio provocaría la furia de su princesa demoníaca. Satisfecho con la carnicería, nuestro protagonista decide que el espectáculo ha terminado y le advierte a su hermana que es hora de la retirada. Después de todo, la zona ha quedado convertida en un cementerio desolado. Han erradicado hasta el último rastro de vida de ese ecosistema maldito. Aunque a Kanya todavía le hierve la sangre por la batalla, decide reprimir su instinto asesino y seguir a su hermano menor. Iniciando el largo regreso hacia la fortaleza imperial, en pleno viaje el corcel de Kanya colapsa repentinamente, víctima del cansancio extremo tras esa cacería infernal. Sin dudarlo, ella le entrega las riendas a sus sirvientes para que asistan y decide compartir montura, subiendo hábilmente a la espalda del caballo de su adorado hermano. Pero la paz es una ilusión en este mundo de fantasía.
De la nada una sombra antinatural devora la luz del sol revelando nubes de tormenta cargadas de una energía siniestra. Los sentidos divinos del niño genio se activan al máximo. Aren detecta una inmensa intención asesina oculta entre la bruma. Una criatura de pesadilla rompe los cielos, un verdadero dragón del abismo. Aren ruge una advertencia a todo pulmón, exigiendo a los caballeros que retrocedan y se refugien en la oscuridad del bosque. Los soldados ignorantes dudan de las palabras del niño aferrándose a la estúpida promesa del señor feudal quien había jurado que estas tierras estaban libres de bestias aladas. Pero antes de que pudieran terminar su patética excusa, unas garras colosales descienden como guadañas de la muerte arrancando a un hombre del suelo y elevándolo hacia su trágico fin. Y el verdadero terror apenas comenzaba. El cielo la desgarra mostrando que no es solo un monstruo solitario, sino un enjambre entero de dragones alados, sedientos de sangre. El ceño de nuestro protagonista se frunce con profunda intriga. Estas bestias legendarias son seres arrogantes y solitarios por naturaleza. Verlos cazar como una vil jauría rompe todas las reglas del ecosistema. Observando sus ojos, inyectados en locura, mientras desgarran sin piedad la carne de la guardia de élite, Aren comprende la aterradora verdad. No buscan saciar su hambre, han venido a ejecutar una masacre sistemática bajo la abrumadora lluvia de garras y colmillos. El campo de batalla se tiñe rápidamente con el carmesí de las incontables bajas humanas. Aún teniendo una ventaja aplastante, los dragones desatan su devastador aliento corrosivo, fundiendo armaduras y huesos como si fueran papel. Nuestro héroe superpoderoso no entiende el propósito de tal aniquilación excesiva, pero el tiempo se agota. Sin dudarlo un segundo abandona a los débiles a su suerte y le ordena a Kanya que se aferre a él como si su vida dependiera de ello y no mire atrás. Tragándose el miedo, el escuadrón mágico se despliega en formación de combate, lanzando hechizos defensivos para cubrir la huida de la nobleza, pero huir como cobardes jamás gana una guerra. Las escamas de estas bestias del cielo repelen la magia de cuarto círculo como si fuera una simple brisa. Con cada segundo que pasa la resistencia de los magos se desmorona bajo el abrumador poder de los cielos. Aren, harto de contenerse, canaliza su inconmensurable maná en proyectiles letales, y con una precisión divina perfora los cráneos de dos dragones al instante. Sin embargo, un monstruo colosal logra bloquear su camino, aterrizando con un impacto que hace temblar la tierra justo cuando sus fauces se abren para devorarlos. El comandante de Kanya desata un tajo cruzado que le corta el aliento a la bestia. Pero la victoria dura un microsegundo cuando una carcajada siniestra hiela la sangre de todos. De entre las sombras emerge un nigromante envuelto en túnicas del abismo. Su mera presencia corrompe el aire del campo de batalla. En su mano derecha empuña un báculo de hueso retorcido. Aren, con su mirada gélida, exige saber su identidad, pero el villano solo responde, desatando un devastador cañón de energía oscura directo hacia el chico. Nuestro protagonista lo esquiva como si fuera un juego de niños. El oscuro hechicero entonces escupe el nombre de la princesa Kanya, confirmando las peores sospechas de Aren sobre esta emboscada calculada. Su querida hermana mayor siempre fue la presa desde el inicio. El heraldo de la muerte alza su bastón maldito hacia los cielos, liberando una pulsación de magia nigromántica extremadamente tóxica que penetra hasta las entrañas de la tierra y contamina la sangre derramada. En un acto de blasfemia absoluta, los cadáveres de los soldados masacrados e incluso los dragones caídos se alzan como marionetas de ultratumba. El mago oscuro ruge con fanatismo, ordenando a sus esbirros triturar a la princesa y ahogar la arrogante realeza, enseñándoles el verdadero terror de las fuerzas del abismo. Pero absolutamente nadie toca a la familia del maestro reencarnado. La ira fría de Aren estalla y dispara ráfagas de maná concentrado a la velocidad de la luz, borrando la existencia del nigromante en un abrir y cerrar de ojos. Un ataque tan abrumadoramente veloz y destructivo que los ojos mortales de Kanya ni siquiera pudieron procesar lo que acaba de suceder. El caos continúa cuando los cielos rugen con la colisión de dos titanes. Un dragón alado y un grifo legendario se desgarran mutuamente en pleno vuelo. El objetivo de esta danza mortal se revela pronto. En el abismo del acantilado yace un nido indefenso que el dragón planea devorar. Conteniendo el linaje sagrado del grifo, la madre bestia sacrifica su propia carne y sangre, luchando con una ferocidad inquebrantable para proteger a su cría. Pero las crueles fauces del destino la superan. Un destello de suerte en tragedia tras la caída de la guardiana. El cobarde dragón abandona la zona asumiendo su victoria. Cuando Aren busca a su hermana para continuar el escape, se da cuenta de que ha desaparecido entre las sombras.
Resulta que el corazón de Kanya se conmovió hasta las lágrimas al ver el sacrificio puro. Desafiando toda lógica, ella decide acoger al recién nacido. Esa criatura divina apenas puede sostenerse en este mundo implacable. Abandonar a un cachorro ciego e indefenso en este infierno terrenal es condenarlo a una muerte segura y horripilante. Siendo devorado vivo por los demonios del bosque, el joven prodigio suspira ante las frías e inevitables leyes de la supervivencia natural. Pero al ver la mirada suplicante de su querida hermana mayor, su barrera emocional colapsa y no puede decirle que no. Tras desvanecerse la maldición oscura con la muerte del nigromante, los rastreadores de élite logran localizar a los príncipes imperiales. Un suspiro de alivio colectivo resuena al confirmar 0 bajas adicionales, pero sus mandíbulas caen al suelo cuando ven el asombroso trofeo. Descansando plácidamente en los brazos de su Alteza Real yace un grifo sagrado. Aren se lava las manos mentalmente quejándose de la terquedad de su hermana después de haberle dado 1000 razones lógicas para dejar a la bestia dando un salto en el tiempo de 7 días. Las aguas de la mansión imperial recuperan su calma habitual y el linaje real le da la bienvenida oficial al pequeño monstruo bautizado como Free. Aunque la bestia posee una ternura engañosa, su lealtad fanática se ha fijado exclusivamente en un solo individuo, persiguiendo al joven genio como si fuera un dios absoluto. El secreto de este pacto inquebrantable radica en que Aren extrajo el núcleo mágico del corazón de la madre caída utilizando esa energía ancestral para forjar un contrato de alma definitivo con la cría. Siempre que tiene un momento de paz, Kanya irrumpe en los aposentos de su hermano para jugar con la pequeña criatura. Mientras tanto, en las sombras, la Orden del Rey ha desatado una cacería implacable contra el culto oscuro que osó atentar contra la corona, con el soberano imperial, ofreciendo montañas de oro por la cabeza de los herejes. Nuestro protagonista superpoderoso chasquea la lengua con profunda molestia, dándose cuenta de que por estar tan obsesionado con construir su imperio económico, las ratas de este mundo han confundido su perfil bajo con debilidad. Literalmente pensaron que este jefe final era un inofensivo personaje de relleno. Un aura de sed de sangre pura envuelve la habitación. Su ira estalla al saber que esa escoria apuntó a su hermana, asumiendo que era un blanco fácil solo por ser una princesa sin respaldo político en el despiadado Juego de Tronos de la realeza. Pero si ella lleva la misma sangre que el prodigio más letal de esta era, el mundo entero tendrá que inclinarse ante su espada. Aren traza un nuevo plan maestro: forjar a una guerrera imparable. El objetivo es coronarla como la maestra de la espada más joven de la historia antes de sus 20 primaveras, rompiendo todos los límites de la lógica. Aren ha estado inyectando su energía vital en las venas de Kanya en secreto, despertando en ella una fuerza apocalíptica. Para que adquiera el legendario poder del aura pura, el verdadero arte militar exige una mente de acero y una concentración divina. Bajo esta rigurosa filosofía, cada visita de Kanya se convierte en un brutal entrenamiento de combate y refinamiento de energía oculta. Guiada por el intelecto de nuestro genio reencarnado, tal y como dictaban las predicciones, su talento florece a un ritmo absolutamente aterrador, asimilando el aura a la perfección. Sin embargo, esta evolución forzada desata una reacción en cadena totalmente impredecible. Al estar constantemente expuesto a ese abrumador vórtice de poder místico, el pequeño Free muta de forma acelerada. El ridículo efecto secundario de este entrenamiento legendario transforma al lindo grifo en una bestia colosal, empequeñeciendo cómicamente incluso a su propia dueña. ¡Qué ironía del destino para nuestro protagonista! Justo cuando los dos hermanos compartían un momento de paz, las sirvientas anunciaron lo impensable. Su Majestad, el Rey, había llegado. Aren pensaba que el viejo estaba ocupado con los asuntos del norte. Su presencia aquí solo podía significar problemas. Y así era. El monarca había escuchado sobre el supuesto esfuerzo de su hijo con la espada, y decidió enviarle un regalo digno de leyenda. Los guardias trajeron una hoja única en su clase, forjada exclusivamente para el joven príncipe. Al sostenerla, Aren sintió el poder del arma. Sin duda alguna, era una obra maestra forjada por los dioses. Sin embargo, en esta vida, la única meta de nuestro reencarnado era ser un holgazán rico y vivir en paz. Mostrar su poder abrumador arruinaría todo, así que comenzó su actuación magistral. «Ay, esta espada pesa demasiado para mí», fingió con voz temblorosa, mientras su mente calculaba fríamente. «Mi yo actual ya es un genio insuperable en demasiadas áreas. Si también descubren mi maestría con la espada, mi vida tranquila se esfumará».
me arrastrarán a la sangrienta guerra por el trono. Y francamente, ¿por qué esforzarse cuando puedes ser de la realeza y no hacer nada? Ese es el verdadero sueño. Con una reverencia impecable, Aren se dirigió al monarca. Agradezco infinitamente este tesoro celestial, padre. Pero mis manos aún son torpes con el acero. Por designio del destino, creo firmemente que esta hoja legendaria pertenece a mi hermana Kania. En este punto de la historia, el crecimiento de la princesa era monstruoso. Su control sobre el aura había despertado, elevándola al nivel de una verdadera potencia militar del reino. A este ritmo aterrador, su ascenso a experta del aura estaba escrito en las estrellas. Un título divino que solo 30 almas en todo el imperio habían logrado alcanzar. El rey la observó con mirada afilada. Que así sea, pero bajo una condición absoluta, Kania deberá demostrar con sangre y sudor que es digna de portar este poder. Empuña el acero. Muéstrame el límite de tu fuerza. Kania dudó por un instante, pero Aren no iba a perder esta oportunidad. Adelante, hermana. Demuéstrale al viejo de qué estás hecha. En el fondo de su corazón, nuestro príncipe aún guardaba rencor. Aplástalo. Hazle pagar por habernos ignorado a mí y a mi madre todos estos años. Impulsada por la fe inquebrantable de su hermano menor, los ojos de Kania se iluminaron. Toda duda se desvaneció de su alma. Con una calma sepulcral, se plantó frente al gobernante supremo. Su postura de combate rompió todos los esquemas tradicionales, una técnica tan heterodoxa que el rey no pudo ocultar su asombro. Entonces la princesa desató la tormenta. Su monstruosa fuerza física, fusionada con un océano de maná hirviente, creó un estallido de velocidad que superaba la visión humana. Una técnica letal. Pero ante el poder absoluto de la realeza, el rey simplemente sonrió. Con un leve movimiento, bloqueó el impacto devastador como si fuera un juego de niños. Sublime, exclamó el monarca. Has superado todas mis expectativas. Esa onda de choque. Ni siquiera el capitán de la Guardia Real puede emanar un aura tan aterradora en combate singular. Eres verdaderamente formidable, mi querida hija. La tensión en la sala cambió de rumbo. El rey clavó su mirada de halcón en el pequeño genio. Aren, ¿fuiste tú quien moldeó esta técnica demoníaca? El chico sudó frío y respondió con humildad fingida. Solo compartí simple teoría, padre. Las artes tradicionales limitaban su potencial. Al notar que su talento nacía del flujo del aura, simplemente le sugerí un nuevo camino. Nada más. Pero el viejo zorro no se dejaría engañar tan fácilmente, y lanzó la pregunta fatal. Entonces, ¿podrías replicar este milagro en nuestros ejércitos? El corazón de Aren se detuvo. Esa era la verdadera trampa del monarca. Quería usar la mente divina de su hijo para forjar una legión de monstruos. Crear cientos de expertos del aura en masa. El rey ambicionaba construir un ejército invencible, una fuerza bélica que pisotearía a cualquier nación enemiga. Un plan digno de un tirano. Pero Aren cortó sus ilusiones de raíz. Imposible, Su Majestad. Si espera producir genios como mi hermana, fracasará. Ella es un talento tocado por los cielos. Además, compartimos un vínculo de sangre. He analizado cada respiración, cada micromovimiento suyo desde que éramos bebés. Solo esa devoción absoluta permitió este nivel de evolución marcial. Una sombra de profunda decepción cruzó el rostro del soberano. Obviamente, era una vil mentira. Con su intelecto divino, Aren podría crear técnicas supremas para cualquier simple mortal con solo una mirada. Era así de absurdamente poderoso. Pero, ¿escribir manuales para todo el ejército? ¡Qué pesadilla de papeleo! Y lo más repugnante para su alma de holgazán. Ni loco pasaría sus días observando a hombres sudorosos y musculosos flexionando sus cuerpos. Un verdadero infierno. Aún así, para mantener la paz con su padre, ofreció un jugoso compromiso. Guiaría exclusivamente a los poseedores de la sangre real. Su lógica fue brillante. Entregar este poder a los nobles sería un suicidio para la corona. ¿Armar a los lobos que codician el trono? Un error de novato. Ningún estratega en su sano juicio alimentaría a sus futuros verdugos. Nuestro protagonista desbordaba pura genialidad táctica. Convencido por estas palabras, el rey formuló un juramento inquebrantable. Los manuscritos sagrados del príncipe serían el mayor secreto del imperio. Solo la realeza aprobaría su dulce poder.
Al imaginar sus enseñanzas convertidas en la reliquia nacional más codiciada de la historia, transmitida a través de los siglos, Aren no pudo evitar esbozar una sonrisa malévola en las sombras. El tiempo voló, y en tan solo unos meses, el propio monarca experimentó un salto de poder aterrador gracias a los escritos. Maravillado por el intelecto de su hijo, pero lamentando que estuviera atrapado en un cuerpo supuestamente frágil, decidió tomar cartas en el asunto. El tesoro de la corona necesitaba protección absoluta. Al amanecer, un edicto real sacudió la capital. Se buscaban guardias de élite para el príncipe Aren. La avalancha de candidatos fue histórica. El mismo rey actuó como filtro, descartando la escoria y seleccionando únicamente a la cúspide de la élite guerrera. La flor innata de las casas nobles más poderosas. Aren suspiró ante la hipocresía humana. Hace años, estos mismos buitres lo trataban como basura inútil. Pero ahora que su estrella brillaba, se arrastraban como perros suplicando atención. En fin, pensó, al menos podré rodearme de bellezas esculturales en armadura. Hombres fornidos, absténganse. Las pruebas de selección comenzaron con gran expectación. Sin embargo, la cruda realidad estaba a punto de destruir las dulces fantasías isekai de nuestro héroe. Las candidatas no eran princesas delicadas. Eran auténticos tanques de guerra humanos, mujeres gigantescas, con músculos de acero y auras asesinas que helaban la sangre. Aunque, pensándolo bien, y tenía toda la lógica del mundo. La fuerza monstruosa no nace en cuerpos frágiles. El camino de la espada exige sangre, huesos rotos y una brutalidad constante para alcanzar la cima. Malditos autores de mangas de mi vida pasada. Me vendieron una mentira. Entre esa horda de valquirias intimidantes, un par de perfiles lograron llamar la atención del genio. Había una guerrera que superaba en tamaño a cualquier ogro del norte. Tenerla como escudo humano garantizaba vivir 100 años. Un solo manotazo suyo te borraría de la existencia. Por otro lado, destacó una figura de elegancia suprema y cuna de oro. El príncipe dictó su orden. Todos afuera. Los evaluaré cara a cara, uno por uno. Cuando las puertas se cerraron, Aren desató su carta del triunfo. El despertar del sexto sentido, una técnica secreta que aceleraba la mente a niveles divinos. Un estado de iluminación que a los guardias reales les costaba décadas de tortura física dominar. Pero para un ser trascendental como nuestro protagonista, era tan simple como respirar. Su alma curtida por innumerables reencarnaciones le daba una ventaja injusta, y necesitaba este poder agudo ahora mismo. Sabía perfectamente que en este circo de poder, las sombras del palacio intentarían infiltrar los apeones con veneno en el corazón. Cualquier espía con sed de sangre sería decapitado en la primera ronda. El sexto sentido no era un simple truco mental, era el ojo de Dios, capaz de rasgar el velo y desnudar los pecados del alma humana. Aunque no descifraba cada palabra oculta, pintaba las auras de colores vibrantes según su maldad. Sus intenciones más podridas quedaban expuestas a plena luz del día. El filtro funcionaba a la perfección, hasta que una candidata iluminó la oscuridad. La espadachina de cabellos dorados. Su alma brillaba con una pureza cegadora. ¿Cómo podía existir un ser tan blanco en este mundo podrido? Su nombre era Asa. A pesar de ser una fiera con la hoja, su linaje era de clase baja. Bingo. Hermosa. Pura y letal. La chica definitiva que encajaba perfectamente en los planes del príncipe, pero justo cuando la victoria parecía asegurada, y debatía si añadir al tanque de guerra humano a su escolta personal. Un temblor sacudió la sala. La puerta voló de un golpe y una figura desafiante irrumpió en la entrevista. Rompiendo todas las reglas, proclamó a los cuatro vientos. Soy Sina, la candidata aquí. Tras una evaluación exhaustiva, Aren llegó a una conclusión. Sena poseía un corazón puro y una energía inagotable. Sin embargo, su verdadera destreza en combate seguía siendo un absoluto misterio. Al analizar su historial, el joven prodigio descubrió un patrón. No solo la habían enviado a las fronteras, sino a los rincones más oscuros del reino. Y aún así, Sena siempre respondía al llamado. Ella misma confesó, con una sonrisa enigmática, que su peculiar destino la empujaba a vagar por el mundo. Con una mirada afilada, Aren dio por concluida la prueba. El veredicto estaba dado. Alza y Sena eran las elegidas. El castillo tenía dos nuevas guardianas. Sena, habitualmente un torbellino de alegría, ocultaba un instinto letal bajo su sonrisa.
Pero en el campo de batalla, su aura cambiaba por completo. Nuestro genio renacido aún no conocía los límites de sus sombras. Necesitaba ver su poder real con sus propios ojos. Para forjar espadas invencibles, el maestro debe conocer su acero. El primer paso de su plan maestro. Una evaluación de combate absoluto. Un duelo a muerte entre dos iguales. Solo así, liberarían su verdadero poder sin contener un solo golpe. Y entonces, nuestro protagonista activó su modo actor. Con la inocencia de un niño, pero la mente de un emperador, lanzó el cebo. Decidme. Entre vosotras dos, ¿quién es la más fuerte? Me muero de curiosidad. La trampa funcionó. Las miradas de Senna y Alza chocaron, encendiendo una chispa de pura intención asesina. Mientras tanto, nuestro pequeño y maquiavélico príncipe tomó asiento para disfrutar del espectáculo. Tras un brutal intercambio de provocaciones, donde ninguna cedió ni un centímetro, la verdadera batalla estalló. Se lanzaron al ataque. La onda expansiva de sus auras casi manda a volar a Aren. Alza abrió el combate, empuñando su lanza como un rayo perforador. Pero Senna no era una presa fácil. Con instintos de una bestia salvaje, leyó la trayectoria del arma y destrozó la ofensiva en un parpadeo. Sin perder un segundo, Senna acortó la distancia para el contragolpe. Pero Alza reaccionó a tiempo, una patada fulminante volvió a separar a las guerreras. El maná en el aire se volvió denso. Sus energías chocaban en una sinfonía de destrucción. Habiendo visto suficiente, Aren ordenó detener el combate. Esa breve danza de acero fue suficiente para sus divinos ojos. Como un maestro ancestral, expuso las fallas en sus técnicas. Alza dependía demasiado de su velocidad, volviéndose predecible y errática, y Senna dudaba en el momento crítico, limitada por su rango de combate cuerpo a cuerpo. Ser instruidas por el príncipe genio del reino fue una revelación absoluta para ellas. Las dos guerreras, con los ojos brillando de admiración, hicieron reverencias llenas de gratitud. El entrenamiento apenas comenzaba. Y el siguiente paso sería aún más intenso. El turno de Alza había llegado. Su mayor defecto en el campo de batalla, perder la cabeza cuando el enemigo acortaba distancia. Para dominar la lanza, primero debía dominar su propia mente. La paciencia es el arma más letal. Nada de movimientos apresurados. Su castigo y entrenamiento, cargar a Aren sobre su espalda, hasta que el peso del mundo desapareciera de su mente. Mientras tanto, en las sombras del palacio, el favor del monarca hacia Aren crecía cada día. La reina, consumida por los celos y el veneno, sintió que el trono de su hijo tambaleaba. No podía permitir que este niño prodigio siguiera respirando. Decidió mover sus hilos letales. Pero ajeno a las conspiraciones, Aren seguía forjando a su caballero. Bajo la tutela del protagonista renacido, el poder de Alza se disparó a niveles monstruosos. Detrás de su lanza, se escondía un pasado trágico, descendiente de una nobleza caída en desgracia. La miseria los arrastró a un pueblo olvidado. Pero el verdadero infierno se desató, cuando las hordas de monstruos trajeron la hambruna. Fue el colapso total de su linaje. Su padre, luchando como un león herido, dio su vida para frenar a las bestias. En su último aliento, le entregó el destino de su sangre. Jurando sobrevivir, Alza se alistó en las filas militares. Impulsada por la desesperación, su talento marcial floreció. Logró despertar su aura legendaria. Este poder la catapultó directo a la capital imperial. Sin embargo, la realidad fue una bofetada. La 15ª Orden de Caballeros era el vertedero del reino. Un nido de escoria y cobardes. Y el peor de todos, su comandante, un parásito inútil y perezoso. Aquel cerdo ocupaba el cargo por puro nepotismo. Cada vez que Alza veía su repugnante rostro, la tentación de atravesarlo con su lanza era casi incontrolable. Por otro lado, la historia de Senna no era menos sangrienta. Nacida en el fragor de la batalla, su linaje entero era de mercenarios implacables. Creció libre como el viento, en una tribu sin bandera ni rey. Su hogar era el camino y la espada. Su padre era un guerrero de honor inquebrantable. Pero en este mundo cruel, la justicia se paga con sangre. Un noble corrupto y sediento de poder, movió los hilos en las sombras para asesinarlo vilmente. Senna heredó esa misma llama ardiente en su corazón. Un odio profundo hacia la tiranía y la maldad. Ya fuera un superior o un compañero de armas, si cruzaban la línea, ella les destrozaba el rostro a puñetazos.
Esa furia justiciera la condenó a ser trasladada de un escuadrón a otro. El tiempo no se detenía, y nuestro protagonista estaba a punto de cumplir 14 años. En esta era implacable, esa era la edad de la emancipación. Los vientos de cambio soplaban en el reino. Los rumores se esparcían como fuego. El príncipe Aren debe heredar la corona. La posición del príncipe heredero se desmoronaba, y la opinión pública estaba extasiada con el niño prodigio. Presas del pánico, los nobles conspiradores rogaron al emperador: otórguele un feudo fronterizo al príncipe Aren. Debe independizarse por el bien del reino. Su dulce veneno disfrazaba una traición política perfecta. Su verdadero y oscuro objetivo era desterrarlo del centro de poder absoluto, arrebatándole cualquier posibilidad de reclamar el trono. Cuando la aristocracia muestra los colmillos al unísono, incluso el emperador tiene las manos atadas. El monarca, atrapado en la red, pidió tiempo para deliberar. Pero qué idiotas eran todos. Esas ratas de la nobleza jamás imaginaron que estaban cayendo en la trampa de nuestro protagonista. ¿A quién le importa un trono oxidado? Ser el amo absoluto de tu propio territorio supera con creces gobernar rodeado de víboras. El edicto imperial no se hizo esperar. Al alcanzar la madurez, el príncipe partiría hacia su nuevo dominio. Su destino: las tierras heladas de Faelia en el norte remoto. Un infierno blanco donde el invierno es eterno. Un paso en falso, y el hielo reclama tu alma. Senna conocía bien ese abismo helado, habiendo sobrevivido allí un año entero. La verdadera amenaza no eran las bestias demoníacas, sino el aliento mortal de la naturaleza misma, un frío capaz de congelar hasta los huesos. Preocupado por la seguridad de su madre y de Kenna, Aren no dejó cabos sueltos. Reunió a sus artesanos de mayor confianza para forjar artefactos mágicos de comunicación a larga distancia. Nadie tocaría a su familia. La fase 2 de su plan de dominio había comenzado. Escoltado por Alza, se adentró en el inframundo, el mercado de esclavos. Al escuchar que la realeza pisaba sus dominios, el mismísimo amo del mercado salió a recibirlo. Aquel mercader de vidas, llamado Jan, le ofreció una reverencia profunda. Tras las sonrisas falsas de cortesía, Jan fue directo al grano. ¿Qué tipo de mercancía busca Su Alteza hoy? Con la frialdad de un emperador, Aren exigió al menos 150 almas. El mercader palideció ante tal magnitud. Las condiciones eran inquebrantables. Debían ser familias enteras o personas con lazos profundos. El oro, eso sobraba en sus arcas.